Dios les bendiga a todos una vez más. Gracias por estar aquí en este tu canal, Conociendo la Verdad, un canal donde se les invita tanto a católicos como a evangélicos a poder traer sus exposiciones y sus doctrinas para poder platicar acerca de ellas. Les quiero invitar a que pongan atención en esta noche, en la hora que usted esté escuchando el debate, ya sea en la tarde o en la noche o en la mañana, a escuchar este debate entre dos personas que han quedado de acuerdo para exponer sus creencias y para poder exponer lo que ellos profesan. Por un lado tenemos al teólogo católico, al respetado Guido Rojas. Bienvenido, Guido, seas siempre a este tu canal. Y por otro lado también tenemos al expositor Pedro Gómez. Pedro Gómez, también seas bienvenido a este tu canal, siempre y cuando ambos tengan o cualquier persona la disponibilidad de poder expresar lo que ellos creen a través de la palabra de Dios. En esta ocasión tenemos como título del debate Vigencia del sacerdocio católico, así como lo escuchó, vigencia del sacerdocio católico. Así es de que ponga mucha atención, por favor, para que usted pueda opinar. Este video que va a quedar grabado, así como se graba, así se va a subir. Tiene que escuchar este debate, analizar lo que ambos expositores han dicho y poder compartir con nosotros en sus comentarios. Este canal es un canal que es parcial, tanto para uno como para el otro, con la inquietud o con la finalidad de que se escuche la verdad. Y les voy a decir cómo va a ser el programa de esta tarde. Van a ser 3 minutos de introducción, va a comenzar Guido, va a continuar Pedro. Van a ser 15 minutos de exposición, van a ser 10 minutos de refutación, y vamos a terminar con otros 10 minutos de contrarrefutación. Al final, cada uno de estos dos expositores, tanto Guido como Pedro, van a tener 2 minutos para poder despedirse. Así es de que Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo voy a comenzar con una oración. Nos vamos a poner en las manos de nuestro Dios para comenzar este debate. Bendito Dios, te damos las gracias hoy, en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, Señor, por lo bueno que tú eres. Porque hasta el día de hoy tú nos has dado la vida y sabemos que has sido tú, Señor. Nos has protegido de muchas y de muchas cosas y sabemos que lo harás en tu voluntad. Te pedimos que en esta tarde, Señor, este debate sea de bendición para ambos lados, Señor. Para el creyente y para aquel que está buscando la verdad, Señor, que se acerque a ti en verdad, como dice tu palabra, como dijo tu Hijo amado, en espíritu y en verdad, para poder adorarte. Te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Así es de que gracias, amigos, una vez más por estar aquí en este tu canal, Conociendo la Verdad. Y vamos a comenzar con Guido. Guido, vas a tener 3 minutos de introducción y vas a comenzar a mi señal. Pedro, mantente así con tu micrófono. Y terminando, Guido, yo voy a introducirte a ti también, Pedro. Les recuerdo también que faltando 2 minutos para que se terminen, tanto sea su exposición como su introducción, yo se los voy a estar avisando. Guido, ¿estás listo para comenzar con tus 3 minutos de introducción? Listo. Perfecto, Guido. A mi señal vas a comenzar con 3 minutos. Ahora, Guido, tienes 3 minutos. Bueno, muy buenas noches, amables personas que están siguiendo este importante debate que estaba esperado por muchos, tanto por católicos como evangélicos, tener la oportunidad en esta noche en el canal de nuestro hermano bautista Johnny Sawyer, Conociendo la Verdad, un tema que me llama mucho la atención, un tema que tiene que ver directamente con la Iglesia Católica, porque el tema es claro, es la vigencia del sacerdocio católico en la Iglesia Católica. Entonces le doy la bienvenida. Yo soy teólogo licenciado de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y soy el administrador de una página en Facebook que se llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos. Es un foro abierto para católicos y evangélicos, y también tenemos nuestro propio canal donde estamos subiendo estos compartir de la palabra de Dios en YouTube,
que se llama Videos Apologética Católica. Entonces le doy la bienvenida a mi hermano Johnny Soye, también al señor Pedro Gómez, y que todo sea para la edificación, para la gloria, para la honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Has terminado y has concluido con tu introducción en el minuto con 8 segundos. A continuación vamos a escuchar al expositor Pedro Gómez. Pedro, desactiva tu micrófono. Y a mi señal vas a comenzar, vas a tener 3 minutos para poder introducirte. ¿Me escuchas, Pedro? Sí, te escucho perfectamente. Perfecto, Pedro. A mi señal. Ahora, Pedro. Ok, buenas noches a todos. Les quiero dar las buenas noches, la bienvenida a este debate tan esperado, como lo ha dicho el señor Guido Rojas y mi hermano Leonardo. Pues estaba ansioso esperando este momento porque sabemos que los servidores del Señor pues estamos deseosos de exponer la verdad de nuestro Señor Jesucristo basado en la palabra de Dios. Todo ha sido dicho por parte de ellos dos. Yo solamente ahora quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad. Este es un privilegio poder exponer o presentar lo que es la palabra del Señor. Toda gloria, toda alabanza sea para nuestro Dios. No queremos nada para nosotros. Todo sea para alabanza a nuestro Dios. Quiero hacer una pequeña oración poniendo en las manos del Señor mi posición, mi palabra, mi conocimiento, y que sea el Señor hablando. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, te damos en esta noche, mi Señor. Gracias te doy, Padre, por el privilegio, Señor, de estar aquí, Señor, para predicar tu palabra, Señor, para exponer tu bendita, Señor, voluntad, tus palabras maravillosas, Señor. Padre, te pongo, Señor, mis conocimientos, Señor, mi boca, mis manos, Señor, y que seas tú hablando por medio mío, Señor. Cuida mi corazón, Padre Santo, de cualquier vanagloria, Señor, que quiera venir a mi mente, Señor. Yo solamente quiero alabarte y exaltarte a ti, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bueno, el señor y hermano Leonardo me ha presentado. Yo soy un expositor del Evangelio, predicador. Mi llamado. No voy a agregar nada más a esto. Y bueno, Johnny, gracias por haber aceptado este debate en tu canal. Muy agradecido al señor Guido Rojas, pues también porque ya hacía tiempo venía queriendo entablar un debate serio con él. Y bueno, vamos a empezar. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ambos que ya han dado su introducción. Y a continuación vamos a comenzar con la exposición del señor Guido. Guido, vas a tener 15 minutos para dar tu exposición. Guido, adelante. Ahora. Listo. Muchas gracias. No veo la pantalla grande, mi imagen, Johnny. ¿Puedes hacer ahí el cambio? Sí, yo te estoy viendo en pantalla grande, así como sale conmigo, va a salir en vivo. Bueno, listo, gracias. Bien, entonces el tema sobre el sacerdocio católico y la vigencia, lo primero, lo más importante que tenemos que aclarar es que en el contexto religioso como tal y bíblico, el único gran, sumo, eterno sacerdote es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así lo ve la Iglesia Católica y así lo ha enseñado a través de todos sus tiempos. Ahora, si nos vamos al contexto histórico, cultural y religioso en el judaísmo de hace 2000 años atrás, es importante aclarar que nuestro Señor Jesucristo no pertenecía a la tribu de Leví, de donde venían los sacerdotes, sino que pertenecía a la tribu de Judá, de donde eran la casta davínica o la monarquía como tal. Si uno ve los evangelios, los 4 evangelios, la Buena Nueva, donde se habla de la vida, la obra, los milagros, las exposiciones, la predicación de nuestro Jesucristo, él era conocido como un rabí, un término en griego, o rabino, rabino en griego, o raboni en arameo, que quiere decir maestro. O sea, Jesucristo ante todo era un maestro de la ley, un maestro lego, un maestro civil, no era de la casta sacerdotal. Como tal, cumplía 3 funciones como rabino, que era la exposición de la palabra de Dios, la Torá, la ley mosaica, a tener discusiones con otros rabinos y tener un grupo de seguidores. Eso lo cumple Jesús al pie de la letra. Solamente
en el Nuevo Testamento como tal, vemos que en la carta a los Hebreos es el único de los libros del Nuevo Testamento donde se nos aclara o se nos da a conocer a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Entonces vamos a mirar a ver, en primer lugar, lo que es la palabra de Dios. Voy a utilizar varias Biblias católicas y evangélicas. Esta que tengo aquí es la Biblia latinoamericana, es una Biblia católica, y en el texto de Hebreos, en el capítulo 9, verso del 11 en adelante, nos da una pequeña introducción de lo que es Jesucristo. Dice: Jesucristo entró llevando su propia sangre. Cristo, en cambio, vino como sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios. Entró en un santuario, vamos a mirar qué santuario es, mucho más noble, más perfecto, no hecho por hombres. O sea, que aquí hay una gran distinción sobre el santuario, lo que era el templo de Jerusalén, que queda precisamente en la capital de Israel, donde Jesús hizo muchas de sus predicaciones, donde expulsó en 2 oportunidades a los mercaderes, pero sigue siendo la palabra de Dios. No es algo creado. Y dice, y sigue diciendo, y no fue la sangre de chivos o de novillos la que le abrió el santuario, sino su propia sangre. Aquí vamos mirando la relación en el contexto de la época. Nos está hablando de un santuario, nos está hablando de un sacrificio, ya no los sacrificios antiguos que se realizaba en la ley mosaica, sino la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando consiguió de una vez para todas la liberación definitiva. Pues si la sangre de chivos y de toros y la ceniza de terneras, como la que se rocía, los que tienen alguna culpa, le da tal vez una santidad, y por mucha más razón, dice en el verso 14, la sangre de Cristo, que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha, purificando nuestras conciencias de las obras de la muerte, para que sirvamos a Dios vivo. Y algo muy importante en el verso 15 que quiero resaltar, dice: por eso Cristo es el mediador. Él es el mediador de un nuevo testamento o de una nueva alianza o de un nuevo pacto. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza, o sea, la alianza con el pueblo de Israel, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y así la promesa se cumple en lo que Dios llama para la herencia eterna. Entonces, queda claro en este texto 3 ideas primordiales desde la exégesis bíblica, o sea, desde la forma como se debe analizar la palabra de Dios. En primer lugar, hay una nueva alianza, es una alianza eterna. En segundo lugar, ese sumo y eterno sacerdote es Jesucristo, enviado por el Padre. Él al mismo tiempo es sacerdote, es víctima, su sangre cubre, no la sangre de corderos ni la sangre de novillos. Es muy importante, por lo menos si nosotros vemos el Evangelio de Marcos, el más antiguo, los 4 evangelios, los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén, que dice la palabra de Dios, de novillos y de cabras, de ovejas, se realizaba a las 9 y a las 3. Precisamente la hora en que este evangelista nos dice que Jesús estuvo en la cruz. Y con esa sangre es una nueva alianza eterna, nos abre ya las puertas a un santuario divino, es un santuario eterno que es precisamente el cielo. Ya con esa nueva alianza, la primera alianza queda completamente abolida, el sacerdocio antiguo queda abolido, el santuario de Jerusalén es destruido según una profecía bíblica que aparece en los evangelios hacia el año 70. Ya el pueblo judío no tiene santuario, el pueblo judío no tiene sacrificio, el pueblo judío no tiene sacerdote. Ya el único eterno y sumo sacerdote es Jesucristo. Y eso es lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no enseña un nuevo sacerdocio. Nadie reemplaza el lugar de Cristo Jesús. Ahora, quedando claro que Jesucristo es el sumo, eterno y gran sacerdote, ¿cuál es la relación? ¿Por qué en la Iglesia Católica tenemos hombres consagrados a Dios que le damos el título de sacerdote? Entonces hay que mirar también en la misma palabra de Dios, en la carta a los romanos, la carta que el apóstol Pablo escribió a la comunidad de romanos, la carta más extensa, donde los mismos teólogos, exégetas han visto que es todo el compendio de lo que es la doctrina paulina en sí, lo que de todas las cartas de Pablo es la más importante de todas. Y en Romanos capítulo 15, verso 5, tiene algo muy importante que quiero compartir porque ahí está el meollo del asunto. En el verso 15 y en el verso 16 dice la palabra de Dios. Dice así: sin embargo, me atreví a hablarles con franqueza para recordarles algunas cosas. Lo hago con la autoridad que Dios me dio. Y en el verso 16
el ministro de Cristo Jesús entre las naciones paganas para el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para hacer en esas naciones una ofrenda agradable a Dios santificado por el Espíritu Santo. Si nosotros vemos desde la exégesis bíblica, el mismo apóstol Pablo se está él mismo llamando como ministro de Cristo, su llamado a los gentiles como un ministro en relación a Jesucristo, para presentar que a los paganos, a los que no pertenecían a la primera alianza, a los que llamaban los goín, los de las otras naciones, hacer una ofrenda agradable a Dios, santificados. Si nosotros vamos ya a lo que es en el griego, porque tenemos que mirar a ver precisamente lo que es todas estas referencias, para mirar a ver qué significa precisamente el término ministro, porque ahí habla de ministro de Cristo. Lo voy a hacer de esta otra Biblia. Es una Biblia, la Biblia de palabra clave de griego y hebreo. Es una Biblia evangélica de la versión Reina Valera del año de 1960, precisamente. Dice así, vamos a mirar a ver donde dice ser ministros. Vamos a buscar a ver en el griego qué significa el término ministro. Muchas de las, para mirar a ver precisamente de los idiomas originales en que se escribió la Biblia. El término ministro es precisamente leotórgicos, y leotórgicos tiene mucho que ver con leutúrgicos, que es precisamente el liturgo, el que hace las veces, el que realiza los sacrificios, el que realiza las ofrendas, y sigue diciendo que precisamente en el griego leutúrgos puede tener varios significados. Uno de los más importantes y que tiene que ver con el tema es un funcionario en el templo o el evangelio, un adorador, un benefactor o alguien que adora o que es un siervo de Jesucristo. O sea que el término leturgos, que tiene mucho que ver también con el griego leuturgia o leutúrgicos, es precisamente un servidor público, un ministro que hace las veces de otro. Y nótese bien que en el griego original se está hablando que también puede significar, precisamente, quiero aquí hacer otra vez énfasis, un funcionario en el templo. Otra, para ampliar un poquito más ese tema, lo voy a hacer también de esta, que es el diccionario expositivo de griego y hebreo Vine. Precisamente vamos a analizar otra vez esa misma palabra para complementar. Si viéndolo a ver desde dos libros de referencia en el griego, si más o menos tiene la misma concordancia. Precisamente, otra vez, el término leoturgos, con lo que estamos hablando, da esta connotación. En el Nuevo Testamento se usa a Cristo como ministro del santuario en el cielo, y da la cita bíblica de Hebreos 8:2. Y también dice esta misma libro de referencia, diccionario enciclopédico Vine bíblico de hebreo y griego, dice también al apóstol Pablo en su ministerio evangélico, cumpliendo como siervo y sacerdote, según la referencia de Romanos 15:16 que acabo de hablar. Entonces, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que el término ministro, en el cual se le da a Pablo, también puede significar en el mismo griego koiné una especie de ministro o un sacerdote o un levita que hace sus funciones en el templo como tal. Ahora, nosotros sabemos que Jesucristo, para su misión santificadora en la nueva alianza, nombra apóstol. El término apóstol viene del griego apostolo, que quiere decir precisamente el enviado, el que es enviado por otro. Fueron 12 por las 12 tribus de Israel. Sabemos que después de la traición de Judas quedan 11. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, se nos dice cómo Matías reemplaza a Judas. Pero también en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona a otros dos personajes en especial que también recibían el título de apóstoles, que es precisamente Bernabé el levita, y también después Saulo, que se convertiría después, que era un fariseo, una de las muchas fracciones que había en el judaísmo antiguo, que se convierte también en el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol a las naciones, que vemos la referencia de Romanos 15, versos 15 y 16. Pero a su mismo tiempo, como era una nueva iglesia y que iba a ser necesario extender la palabra de Dios, ellos a su vez nombran, que aparece también en la Biblia, en primer lugar, personas que le ayudarían en ese ministerio sagrado. Y tenemos a los episcopos,
o obispos, que quiere decir un término griego que quiere decir superintendente, vigilante, o también se le ha relacionado como pastor. Se nombra especialmente a dos obispos que nombra Pablo directamente, que son Tito y Timoteo, de las cuales hay las epístolas de ellos. Eso también, y vemos cómo también en la palabra de Dios estos episcopos cumplían ya labores de jerarquía, cumplían labores precisamente de dirigir la iglesia de Jesucristo. Eso lo vamos a encontrar en la carta a los Filipenses, precisamente una de las cartas que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 1, lo va a hacer otra vez de la Biblia latinoamericana, pero aparecería en cualquier otra Biblia. Dice así la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 1, verso 1, una de las cartas que escribió en la cautividad, dice así en su introducción. Carta de Pablo y Timoteo, siervo de Cristo. Ya sabemos que el término siervo también se puede relacionar como ministro de Jesús a los filipenses, o sea, la comunidad de Filipo, en Asia Menor, a todos ustedes. Oiga muy bien, como dice el apóstol Pablo, con sus obispos, o sea, con sus episcopos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. O sea, que ya nos da una referencia cómo hacia los años 50 ya de la era cristiana, en estas comunidades cristianas que se iban formando, de acuerdo a la predicación de Pablo, él iba dejando no solamente episcopos, ahorita ya sabemos que era el primer grado como tal, sino también a los diáconos. Y también lo vemos, la función que cumplían los episcopos, una de las muchas funciones que aparece en la Biblia, lo dice también en el libro Los Hechos de los Apóstoles. Vamos a buscar en el capítulo 20, verso 28, también otra declaración muy importante del apóstol Pablo. Dice así, hablándole Pablo a los episcopos, para que vean que tenían funciones de pastoreo en la iglesia desde el siglo I de nuestra era. Dice, cuiden de sí mismo a todos el rebaño, o sea, a todas las ovejas, a todos los fieles. Ya sabemos que no eran solamente judíos, sino también habían samaritanos, habían también paganos o gentiles, de acuerdo al mandato que dejó Jesucristo en Hechos 1:8 de ser testigos de él hasta los confines de la tierra. Y sigue diciendo, de todo el rebaño en el Espíritu Santo que les ha puesto como obispos, o sea, supervisores, pastoreen la iglesia del Señor, que él la dio con su propia sangre. Entonces ahí están los episcopos. Los presbíteros también se nombran en Hechos 14:13 y en Tito 1:5. Y los diáconos, como decía inicialmente, también fueron nombrados por los apóstoles directamente en Hechos capítulo 6, verso del 1 al 6. Entre esos diáconos sabemos muy bien que hay dos especiales, Esteban, que se llama el protomártir, el primer mártir, y también el diácono Felipe, que fue el que evangelizó a Eunuco en el camino que venía de Jerusalén, después de la fiesta de la Pascua. Ahora, en la Iglesia Católica se conservan esos tres grados. No existe ministerio papal, no existe ministerio de cardenales. El Papa como tal, el Papa Francisco, él en la Iglesia Católica es el obispo de Roma. Y entre sus muchos títulos también está el de siervo de los siervos de Dios. Para la Iglesia Católica hay una sucesión apostólica, 267 obispos desde Pedro hasta llegar al Papa Francisco. Los presbíteros también como ministros, sacerdotes, levitas, reverendos, y los diáconos también, que ese es un grado inferior. Entonces, esas son las tres jerarquías en la Iglesia Católica de acuerdo al Nuevo Testamento. Tiempo. ¿Listo? Así es. Muchas gracias, Guido. Gracias por esta tu exposición. Ahora te voy a agradecer si apagas tu micrófono. Vamos a dar paso a Pedro. Pedro, de la misma manera, tú también vas a tener 15 minutos. Activa tu micrófono, por favor, Pedro. ¿Listo? Perfecto. Te escuchamos bien a mi señal, Pedro. Ahora. Ok. El punto principal o el objetivo mío en esta transmisión, el del señor Guido Rojas, es respaldar primeramente lo que es el sacerdocio de la Iglesia Católica. La función mía acá es, basado en la palabra de Dios, demostrar que dicho sacerdocio es inválido. Yo hice mis anotaciones, mis medios para o mi fuente para exponer aquí fue Reina Valera 1960, la Torá, Enciclopedia Bíblica, Concordancia Strong. Esos fueron los métodos utilizados para esta enseñanza.
Voy a empezar con mi introducción, qué es el sacerdocio, el llamamiento, funciones, entre otras cosas. Todo lo tengo anotado acá. Ya estaba todo estudiado, así que bueno, vamos a empezar. Dice, Aarón es el hermano mayor de Moisés, su contemporáneo, perdón, su compañero e intérprete ante Faraón. Fue el primer sumo sacerdote consagrado de Israel, hijo de Aram, hijo de Jocabed, del linaje levítico de Coat. Tomó por esposa, aquí tenemos el primer punto y estamos refutando de esta forma lo que es el celibato. Dice, tomó por esposa a Elizabeth, como la tuvo, con ella tuvo, perdón, 4 hijos llamados Nabat, Abiú, Eleazar e Itamar. Eso lo encontramos en Éxodo 23. Bajo la dirección de Moisés, ejecutó prodigios superiores a lo de los magos egipcios, Éxodos 7 del 8 al 12. Compañero de Moisés también en la oración, y lo hallamos sosteniendo en alto las manos de su hermano hasta la puesta del sol durante la batalla librada por Josué contra los amalecitas. Éxodo 18 del 8 al 3. Tuvo el privilegio de subir con Moisés al monte Sinaí con sus hijos Nabat, Abiú y los 70 ancianos, y ver a Dios sin perder la vida. Aarón se dio a las presiones del pueblo, temeroso que Moisés no regresara, hizo fabricar un becerro de oro que marchase frente a la congregación de Israel, o sea, a la iglesia, la primera iglesia, es donde se da aquí. La palabra iglesia sabemos que es asamblea, ante la cual el pueblo gritaba, he ahí tu Dios que te sacó de Egipto. Al mismo tiempo se prepararon para holocaustos y sacrificio a la mañana siguiente. Eso está en Éxodos 32 del 1 al 6. Moisés reprochó la conducta de su hermano Aarón por haber llevado al pueblo a semejante pecado. La vara de Aarón se guardó dentro del arca. Ok, aquí tenemos varios puntos que pueden refutar lo que es el sacerdocio católico. Primeramente, el sacerdocio católico impone ser célibe para servir a Dios. Unos dicen de que es un don, lo acepto. Hay otros que realmente por el deseo de servir a Dios tienen que acudir a lo que es el celibato, pero la Biblia de entrada, el sumo sacerdote tuvo su esposa, así que no es una prohibición para poder servir a Dios. Otra de las cosas, bueno, vamos a seguir el significado de sacerdocio. Sacerdocio está en el numeral 3544 del hebreo, que significa mediar en cultos religiosos. Pero usada solo como nombre en el 3548, que dice que es oficiar como sacerdote, ejercer ministerio o ministrar. El 3548 dice sacerdote actuante. Ahora, la palabra ministrar del hebreo, en el original hebreo, dice atender como siervo, servir o sirven. Para esto vamos a ir a lo que son las funciones sacerdotales. Los sacerdotes o el sumo sacerdote tenía el ministerio encargado de las cosas santas primeramente. Ese era su único trabajo. El sacerdote es la persona que efectúa un sacrificio es toda ofrenda a Dios para expiación de los pecados. Sabemos que, como lo dijo nuestro amigo Guido Rojas, ellos tenían que presentar corderos, tenían que derramar sangre para expiar los pecados del pueblo, pero nos enseña la escritura que primero tenía que expiar los pecados de él, luego los pecados del pueblo. El sacerdocio levítico, según la ley, los sacerdotes dirigían la ceremonia y hacían intermediarios entre el pueblo y Dios. Eso lo miramos en el concepto de sacerdocio, que dice significado mediar en los cultos religiosos. Era mediador entre Dios y los hombres. Era el único que podía entrar al lugar santo e interceder por los pecados del pueblo, primeramente por los de él. Su sacerdocio queda invalidado a la llegada de Cristo.
perdón, el ministerio del altar en su doble aspecto, expiación, intercesión, era otra de las funciones. El ministerio de la enseñanza de la palabra lo encontramos en Levítico 10:11 y Malaquías 2:7. Dictaminar en los casos de pureza o impureza legal, Levíticos 13:2. No voy a ir a las citas para poder que el tiempo me ajuste, ¿no? Ok, la ceremonia de consagración. Los sacerdotes fueron consagrados en una ceremonia que estaba descrita detalladamente en Éxodo 29, que se repitió durante 7 días, cuyos pasos fueron los siguientes. 1, el lavamiento. Lo podemos encontrar en Éxodos 29:4. Esto consistía en un lavamiento antes de ser ungido. Es como decir un bautizo, ¿no? Por decirlo así. Era lo primero que tenía que hacer el sacerdocio, perdón. La investidura lo podemos encontrar en Éxodo 29:8, donde le dieron toda la vestimenta sacerdotal. En dicha vestimenta tenía en su pecho, tenía 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus. La imposición de manos sobre el becerro, ofrenda por el pecado, Éxodo 29:10. Les voy a dar la cita para que ustedes mismos puedan investigarlo. La imposición de manos sobre el carnero del holocausto, Éxodo 29:15. Imposición de manos sobre el carnero de la consagración, 29:19 de Éxodo. Se unta con su sangre la oreja derecha de los pulgares de la mano y del pie derecho. Todo esto es la consagración para el sacerdocio, su origen. Podemos ver claramente que y me gustaría que el señor Guido Rojas en su presentación pues me explique cómo es la consagración de estos sacerdotes católicos, porque hasta donde tengo yo entendido pues hay una lista de prospecto a este ministerio que, bueno, dicho este ministerio. Me gustaría que me explicara cómo es elegido este sacerdote. Aquí estamos viendo cómo es que se consagran para el sacerdocio. Dice rociamiento con la sangre y aceite de la unción, Éxodo 29:21. Ofrenda mecida de la grosura del carnero, Éxodo 29:24. Consumición de la carne del carnero, Éxodo 29:32. Bueno, esta ceremonia no se ejerce en la organización católica y tampoco el sacerdocio levítico practicando el celibato, Levítico 21. Vamos a ver aquí el reglamento, el reglamento que Dios puso para los sacerdotes. Santidad de los sacerdotes, Levítico 21 dice, dijo Moisés, habla a los sacerdotes, hijo de Aarón, y diles que no se contaminen por muertos en sus pueblos. Voy a recortar un poco para ir directamente a las prohibiciones que tienen los sacerdotes para ejercer dicho ministerio. Vamos a ir al 21:6, donde dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque la ofrenda encendida para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Aquí yo no puedo juzgar ante los hombres que ejercen el ministerio sacerdotal católico, porque el Señor es el que escudriña sus mentes. El verso 7 dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Miramos al Señor aquí, habla claramente con quienes no se pueden casar los sacerdotes, pero no prohíbe el casamiento para este ministerio. Vamos a ir al 9, la siguiente prohibición para los sacerdotes. Dice, la hija del sacerdote, si comenzara a fornicar, a su padre deshonra, que será quemada en el fuego. Vamos a ir al 13. Tomará por esposa una mujer virgen. Aquí miramos claramente que sí era permitido para el sacerdocio tomar por esposa una mujer virgen. Dice el 14, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer.
Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Ahora, el llamamiento del sacerdocio lo encontramos en Éxodo 28:1. Aquí sí voy a usar, lo que voy a usar es la Torá, Éxodo 28:1. Voy a utilizar la Torá, donde dice el Señor, separa a tu hermano Aarón y a sus hijos de los israelitas, acércalos a ti para que Aarón y sus hijos, Nadab, Abihu, Eliezer y Tamar, sean sacerdotes para mí. Aquí miramos que el Señor claramente elige 5 hombres para este ministerio. Esto no fue a deseo o ¿cómo podemos llamarle? A idea de Moisés. Esto fue una orden directa del Señor escoger a 5 hombres, a Aarón como sumo sacerdote y a sus 4 hijos para ejercer este ministerio, dándole el permiso, la autorización de tener esposas. No se lo prohibió en ningún momento. Hebreos 7:5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, estos fueron nada más, sabemos que de las 12 tribus solamente una fue llamada para atender las cosas del Señor. De toda esta tribu, pues fueron 5 los escogidos, como lo dije anteriormente, para ejercer este ministerio. Aquí tengo también Éxodo 39:1, la vestimenta. Hebreos 7:11 al 19 dice que el sacerdocio de Aarón era sombra del sacerdocio de Cristo, el cual es eterno. El sacerdocio de Cristo es eterno. El de Aarón no es eterno. Hebreos 7 del 11 al 19. Vamos a leerlo. Bueno, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Bueno, hasta este momento, perdón. 2 minutos. Ok. Bueno, ya esta es mi introducción. Aquí miramos lo que es el llamamiento del sacerdocio, un llamamiento no instituido por hombres, sino instituido por Dios por medio de Moisés, líder de Israel. Esta es mi exposición, por tanto yo concluyo que este es el verdadero sacerdocio que Dios ha llamado. Con esto concluyo, Leonardo. Le doy la palabra al señor Guido, a usted, hermano. Muchas gracias, Pedro. Gracias por tu exposición. Pues, como pudieron escuchar, ambos han dado su exposición. Ahora estaremos pasando a la siguiente parte, que es la refutación. Espero que ambos hayan escuchado bien sus exposiciones para entonces poder refutar. Para los que están entrando y para los que están llegando, bienvenido seas aquí a tu canal, Conociendo la Verdad, un canal que te presenta a través de YouTube las exposiciones. A continuación, Guido, ¿me escuchas? Te está entrecortando, Johnny. Ok, perfecto. Ahora, ¿me escuchas mejor? Perfecto. Vas a tener 10 minutos para tu introducción. Adelante, Guido, ahora. Bien, listo. Muchas gracias. Bueno, escuchando al señor Pedro Gómez, su primera exposición, pues hay varias cosas que precisamente pues tengo que hacer notación. Si vimos bien, toda la exposición del señor Pedro Gómez se basó en el Antiguo Testamento. Es todo lo que él habló, el sacerdocio arónico y todas las prescripciones de la ley mosaica no tiene nada que ver. Expliqué que con Jesucristo se da un único y eterno sacerdocio. Expliqué también cómo en el sacerdocio de Jesucristo hay ministros de Cristo. En ese caso de Pablo, en Romanos 15, 16, precisamente que el término ministro hace las veces de un sacerdote y funciones sacerdotales en el templo como un siervo en representación de otro.
Lo del celibato lo voy a dejar para la última refutación. Quería explicarle al señor Pedro Gómez que en la Iglesia Católica los hombres que se consagran a Dios, que en primer lugar están los diáconos, después presbíteros y después los episcopos o los obispos, se sigue el mismo orden, el rito y la misma forma como se hacía en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es, por así decirlo, el memorial de los apóstoles, que es por medio de la oración, la imposición de las manos y el ayuno, como aparece en Hechos en el capítulo 14, en el verso 23. Ahora, sabiendo bien que Jesucristo dejó ministros, que en primer lugar eran precisamente los apóstoles, ellos a su vez nombraron obispos. Dije por lo menos lo que fue Tito, lo que fue Timoteo, que son los que se mencionan con nombres propios, presbíteros y diáconos. Vamos a mirar a ver si en la iglesia primitiva como tal, porque estos, nuestros hermanos evangélicos, hacen el salto mortal hasta el siglo XVI con Martín Lutero, pero dejan de un lado lo que pasó en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, sucesivamente, porque las palabras de Jesucristo en su evangelio, en el epílogo final de Mateo 28, 19 y 20, dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, tengo aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el manual en el cual nos regimos los católicos, precisamente sobre el tema de los sacerdotes, sobre el orden sacerdotal. Hay una referencia muy importante, histórica, de los primeros tiempos de Ignacio de Antioquía a comienzos del siglo II. Ignacio de Antioquía fue discípulo inmediato de los apóstoles. Se dice que conoció en persona a los apóstoles y habla bien cómo, como lo decía yo en Filipenses, en el capítulo 1, verso 1, ya las primeras iglesias tenían una jerarquía y tenían hombres consagrados que precisamente a ministrar a la palabra de Dios y también a dirigir las iglesias. Dice así: que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como el Senado de Dios y como la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no puede haber iglesia. Y esto es de principios del siglo II. Alguien dirá, pero bueno, eso es precisamente un manual de Iglesia Católica. Bueno, tengo en mis manos también el diccionario bíblico Holman, de la casa editorial Holman, de una editorial evangélica del año 1785, de las más prestigiosas editoriales, Diccionario y Biblia Holman. Dice precisamente también sobre la jerarquía eclesiástica, como desde el siglo II corrobora lo que estoy diciendo con el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: la costumbre del episcopado monárquico, o sea, el gobierno de una iglesia con un solo obispo, incluyendo a sus ancianos, a los presbíteros y a los diáconos, es muy antigua. Esto es un diccionario evangélico. En las cartas de Ignacio de Antioquía, que estamos hablando la referencia, al comienzo del siglo II, y en la que Hipólito a finales del mismo siglo, se nota que el episcopado monárquico ya se había establecido. Eso en el diccionario Holman. Diccionario Nelson. Este otro diccionario que tengo acá es el diccionario también Holman, uno de los mejores diccionarios también evangélicos. Cuando nosotros vamos a consultar sobre el término de los obispos, dice también: recién en el siglo II después de Cristo, en las epístolas de Ignacio, otra vez, uno de los padres de la iglesia, de los primeros discípulos de los apóstoles, es histórico. Ignacio de Antioquía sí existió, era católico, creía en lo mismo que cree en la Iglesia Católica, la misma jerarquía y la misma doctrina sigue. Se hace distinción entre obispos y ancianos, o sea, los presbíteros. Al principio el obispo era simplemente el líder de los ancianos, pero poco después obtuvo más poder y se convirtió en cabeza exclusiva de la iglesia, a diferencia de los ancianos, o sea, los presbíteros. Posteriormente el obispo no encabezaba solamente una congregación, sino que todas las iglesias de una ciudad o una región en particular. O sea que el obispo era, por así decirlo, el pastor de una iglesia en particular, con el acompañamiento de los presbíteros y de los diáconos. En el día de hoy, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Oriental, los anglicanos, los metodistas y los luteranos utilizan obispos que están encargados de la supervisión de varias iglesias. Incluso ahorita hablando con mi hermano bautista Johnny, también me decía que en su iglesia también tenían estas jerarquías. Estaba el pastor, estaban también los presbíteros y los diáconos. O sea que en las principales iglesias cristianas que nacen de la Reforma Protestante se sigue ese mismo lineamiento de jerarquía en obispos, en presbíteros y en diáconos.
Ahora, hay referencias en la palabra de Dios también sobre lo que era la función de ellos, precisamente. Una de las más importantes para la Iglesia Católica es lo que aparece, lo que mismo Jesús dijo en el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, en el verso del 14 al 20, que es, por así decirlo, lo que nosotros llamamos la Cena del Señor o la Eucaristía, un término griego, Eucaristei, que quiere decir acción de gracias, donde Jesús dice en la palabra de Dios: llegada la hora, Jesús se puso en la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y le dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias, ese es el término griego, dar gracias, Eucaristei, le partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Para la Iglesia Católica, ese es el principal de los mandatos que dejó Jesucristo. Es el centro de la Iglesia Católica, la Eucaristía como tal. El culto sagrado en la Iglesia Católica se centra en la Eucaristía, especialmente el domingo, el día del Señor, Dei Domini, el día que Jesucristo resucita. Ahora, era tan importante la Eucaristía que después de unos años después, unos 30 años después, en la carta que Pablo escribe a la comunidad de Corintios, precisamente en el capítulo 11, los versos del 23 al 25, nos da una referencia también sobre la cena del Señor. Yo he recibido del Señor, está hablando el apóstol Pablo, que a mi vez les he transmitido: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y dando gracias, lo partió diciendo las mismas palabras: dar gracias. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, tomen todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. O sea que los primeros cristianos de la comunidad de Corintios tenían esa misma celebración de lo que era la Eucaristía por mandato de nuestro Señor Jesucristo. Eso se siguió celebrando. ¿Perdón? 2 minutos, Guido. Sí, se sigue celebrando y hay una constancia precisamente desde el siglo II, según el testimonio de otros los padres, que se llamaba Justino Mártir, también, que conoció a los apóstoles. Tenemos también todos los lineamientos de lo que era esa celebración de la Eucaristía. Dice que en el día domingo todos se reunían, se leían las memorias de los apóstoles, los escritos de los profetas, y después, cuando se terminaba la oración, se presentaba el presidente, el que presidía, que era un episcopo o un presbítero, tomaba y elevaba, alababa, gloria a Dios del universo con el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, dando gracias, aquí lo mismo, Eucaristei, largamente. Cuando terminaban las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente pronunciaba una aclamación diciendo amén. Cuando el que presidía ha hecho la acción de gracias y el pueblo lo ha respondido, los que nosotros los llamamos diáconos distribuimos a todos los que están presentes, oiga bien, ¿qué? Pan y vino y agua eucaristía, y todos se lo celebraban precisamente el día domingo. O sea que también hay constancias desde el siglo II, la misma Eucaristía que celebró Jesús con los apóstoles, la que habla Pablo en la carta a los Corintios y la que habla Justino Mártir en el siglo II. Listo. Muchas son a los 9:23 segundos. Voy a restablecer el cronómetro. Enseguida vamos a tener al señor Pedro Gómez. Tú también vas a tener, de la misma manera que Guido, van a ser 10 minutos de refutación. ¿Estás listo, Pedro? Listo. Desactivo tu micrófono. Perfecto. Gracias. A mi señal. Ahora. Ok, el señor Guido Rojas hace mención de que no tiene absolutamente nada que ver el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio arónico, arónico. Lamentablemente para el señor Guido Rojas, pues sí tiene mucho que ver, porque es aquí donde se da el nombramiento o el llamamiento de sacerdocio. No vino a aparecer este sacerdocio de repente en el Nuevo Testamento, sí tiene un origen. Así de que, bueno, este punto queda claramente refutado, me disculpan. Quería leer nuevamente el libro de los Hebreos 7, del 11 al 19, el 23 y del 5 al 24.
Y dice, esto aclarando también el argumento del señor Guido Rojas, donde dice que no tiene absolutamente nada que ver el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio de Aarón. Veremos que sí tiene mucho que ver. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Aquí miramos un reemplazo de sacerdote y vamos a ver la razón más adelante. Dice, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El apóstol Pablo enseña muchas veces en las cartas de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice el verso 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual no sirvió nadie en el altar. Aquí miramos claramente, y esto tira a la basura el argumento donde dice de que no tiene nada que ver, pero aquí dice el Señor de que, a ver, ¿dónde estamos? En el 13, dice, y aquel que se dice esto, que es Cristo, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar y nadie sirve al altar, porque es un sumo sacerdote. Entonces dice el 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio levítico. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Vamos ahora a ver qué dice. Dice, no constituido conforme la ley. Ahí miramos nuevamente el origen del sacerdocio, así que tiene mucho que ver el nombramiento de sacerdotes católicos con el nombramiento del sacerdocio arónico. Fue un llamamiento de parte del Señor. Dice, sino según el poder de una vida indestructible. Ahora dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto el señor Guido Roa, pues lo dijo anteriormente, de acuerdo con él, pero dice el 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces volvemos a lo anterior, que sí tiene mucho que ver el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio arónico. Fue una sustitución de sacerdocio por las imperfecciones que vamos a ver ahora. Por esta razón es que vino el cambio de sacerdote. Hebreos 7:19 dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Antiguamente era el sacerdote porque nosotros alcanzábamos el perdón de pecados y podíamos entrar en comunión con el Señor. Ahora no, ahora es por medio de Cristo. Hebreos 7:23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser mucha atención, debido a que por la muerte no podían continuar. Esta es otra de las razones por cual el sacerdocio como ministerio en la actualidad no tiene ninguna función válida. Hebreos 5 del 2 al 4 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de debilidad. Estas son las razones, les repito, por la cual fue abolido el mandamiento del sacerdocio, de un llamamiento sacerdotal. El verso 3 de Hebreos 5 dice, y por causa de ella debe ser y por causa de ella debes ofrecer por los pecados tanto para sí mismo como también por los del pueblo un sacrificio. El verso 4, muy importante, y dice, y nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál honra? El de ejercer como sacerdote. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces me gustaría que el señor Guido Rojas en su próxima presentación me demuestre que estos sacerdotes han sido llamados por parte de Dios, como lo fue llamado el sumo sacerdote Aarón y sus hijos. Le pido que esta petición no quede en el aire
y me aclare ese llamamiento, me diga cómo es que son llamados, si escuchan la voz de Dios, de qué forma. Ahora, justificaciones del catolicismo para su sacerdote. Dice, porque todos somos sacerdotes, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas de sacrificio por los pecados. Ellos usan este texto para justificar un sacerdote, pero vemos claramente que el sacerdocio tenía que ofrecer y derramar sangre. Dice, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella, bueno, esto ya lo leímos, y dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hebreos 9:10 dice, ahora bien, esta es otra cosa de lo que usan los católicos para justificar el sacerdocio, pero esto está hablando del primer templo. Dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto en el santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, y miramos toda la organización de lo que es el tabernáculo. Habla del habla de la primera parte del tabernáculo, la segunda, también donde estaba el incienso, donde estaban los querubines, y el verso 6 nos hace una aclaratoria de lo que era esto. Dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente a cumplir los oficios del culto. Ese era, como les dije anteriormente, pues a ofrecer el sacrificio por medio del derramamiento de sangre. El verso 7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, por la cual ofrece por sí mismo o por los pecados de ignorancia de su pueblo. 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santo. Para esto tenemos Juan 14:6. Ok. Para esto tenemos Juan 14:6, donde el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que sigue siendo innecesario el sacerdocio porque no hay sacrificio que ofrecer. Dice, entre tanto, la primera parte del tabernáculo hubiese sido en pie, hubiera continuado, hubiera continuado, ¿no? Dice, la cual es símbolo para el tiempo presente, hablando del primer pacto, según el cual se presentaron ofrenda y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No hay sacrificio que pueda santificar la conciencia de un sacerdote católico. Somos hombres imperfectos. No hago acusación, aclaro. El verso 10 dice, ya que consiste solo en comida y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesto hasta el tiempo de la reforma. Con esto concluyo mi refutación. Aquí vemos claramente que sí está relacionado el sacerdocio de Jesucristo con el sacerdocio arónico. Miramos que los sacerdotes ofrecían sacrificio. Esto lo hemos venido repitiendo. Esto era la función de los sacerdotes, pero esto queda abolido con la llegada del sacerdocio de Jesucristo, que entró una sola vez y por siempre al lugar santo, como lo expuso el señor Guido Rojas. Le cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Pedro. Has concluido con 9 minutos 33 segundos. A continuación vamos a pasar a la segunda refutación. Gracias porque los dos han estado de acuerdo y han estado obedeciendo formalmente sus exposiciones. Guido, vas a tener 10 minutos de contrarrefutación. ¿Estás listo, Guido? Desactiva tu micrófono. Perfecto. Listo. A mi señal, Guido. Ahora. Bien, entonces, bueno, en esta última parte quiero aclararle precisamente lo que el señor Pedro Gómez decía. Parece que no entendió bien lo que yo dije inicialmente. El que con Jesucristo se da una nueva alianza. Él es el único y eterno sacerdote, lo expliqué. Ya no a la manera del sacerdocio arónico, sino a la manera del sacerdocio de Melquisedec con pan y vino. Eso está explicado precisamente en todo el capítulo 9 de Hebreos, y hice énfasis en el verso 11
y en el verso 15. O sea que Jesucristo es el único y eterno sacerdote. Pero dijimos bien que Jesucristo deja a sus ministros para que sigan esas funciones en la nueva alianza. Dice en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1. Así pues, ténganos, está hablando Pablo, ténganos, o sea, Pablo, en representación como ministro, como servidores de Cristo, y dice muy bien, administradores de los misterios de Dios. Si nosotros vamos al griego koiné, el término misterio es musterio, y da a entender precisamente en el Nuevo Testamento es una palabra usada con respecto a hechos, doctrinas, principios no reveladas antiguamente. Refiere a doctrinas particulares o en el Evangelio. ¿Cuáles son estos misterios? Precisamente la Eucaristía. Lo dije muy claro. El centro de la fe es lo que Jesucristo ordenó a sus apóstoles en Lucas en el capítulo 22, verso que lo dije ahorita, verso del 14 al 20. Hagan esto en memoria mía. Lo dije como lo celebraba Pablo en la comunidad de Corintios y como lo celebraban los primeros cristianos en el siglo II con una carta de Justino Mártir. Uno precisamente llama mártir porque es un acta antiquísima del siglo II, precisamente a las autoridades romanas, donde le explicaba cómo era ese memorial que seguían haciendo los primeros cristianos católicos, porque así se identifican desde el siglo II en el día domingo por la Eucaristía. Sobre el celibato, pues el celibato no es disciplinario, no es bíblico. Tengo que aclararle eso al señor Pedro Gómez, a todas las personas. Los sacerdotes seguían precisamente ese celibato tienen como baluarte, como en la mira a Jesucristo, que fue célibe, y también hay que tener en cuenta que también entre los apóstoles de Jesús hubo algunos que fueron célibes, precisamente los que vienen después. No hay constancia de que Pablo haya tenido esposa ni hijos, ni tampoco Bernabé. Entonces también algunos eran casados, como los primeros apóstoles, pero tanto Pablo como Bernabé no dice la palabra de Dios que hayan tenido ni esposa ni hijos. Ya aclaré precisamente. Ahora, algo que quería también decirle al señor Pedro Gómez, que hay una referencia, él dice que no hay perdón de pecados por medio de los presbíteros, que es lo que quiere decir ancianos, pero sí lo hay. Para la Iglesia Católica, esos misterios son precisamente, esas ordenanzas de Jesús son los sacramentos, que en la Iglesia Católica son 7. Expliqué hice énfasis en la Eucaristía, pero también hay otra referencia muy importante, con esto termino, no lo podemos dejar pasar por alto porque es palabra de Dios. Los cristianos se guían solamente por la Biblia, para la Iglesia Católica también, primera fuente de la revelación divina. Carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, verso del 13 en adelante, veamos a ver las funciones que hacían los presbíteros o los ancianos, que también se le llaman los ministros, que en el griego es liturgo, que también equivale a un levita o a un sacerdote. Dice bien la palabra de Dios, Biblias católicas o Biblias evangélicas, que el señor Pedro Gómez decía que no podían perdonar pecados. Veamos a ver si puede contradecir al apóstol Santiago. ¿Hay entre ustedes algún desanimado? Dice el apóstol Santiago, que recen. ¿Está alguno alegre? Que canten himnos a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Veamos a ver cuál es la recomendación cuando hay en la comunidad cristiana un enfermo. Dice que llamen a los ancianos, que quiere decir a los presbíteros. ¿Para qué razón? A los ancianos de la iglesia, o sea que de los ancianos que decíamos que habían en las primeras comunidades cristianas, en las primeras iglesias en Asia Menor especialmente. ¿Y con qué finalidad? ¿Qué van a hacer estos ancianos? Que oren. Van a hacer oración por el enfermo. Si están haciendo oración, están haciendo algo precisamente de intercesión ante Dios. Y los unjan con aceite en el nombre del Señor. O sea que los presbíteros, en el nombre del Señor Jesucristo, lo mismo que habla en 1 Corintios 4:1 de estos misterios, sí tenían unas funciones especiales, no solamente celebrar la Eucaristía, sino también orar por los enfermos, ungiéndolos con aceite sagrado. Ese es un sacramento de la Iglesia Católica que llama también la unción de los enfermos. En el Catecismo de la Iglesia Católica que mostré, aquí está todo explicado también. Y también sigue diciendo en el verso 15, la oración hecha con fe, ¿por quién? Por los presbíteros desde el siglo I, salvará al que pueda, con fe salvará al que no puede levantarse, o sea que lo va a aliviar. Y el Señor hará que se levante, así ha cometido pecados, se le perdonará.
O sea que es muy claro que los presbíteros también cumplían otra función muy especial, hacer oración por la comunidad, especialmente con los enfermos, ungirlos con aceite sagrado, orar por ellos y perdonar pecados. Esos son sacramentos que realizan los sacerdotes católicos y desde el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, cartas como mostré, cartas como de Ignacio de Antioquía y de Justino Mártir. Testifican lo que dijo un gran hombre que se llamó John Henry Newman, un sacerdote anglicano que se convirtió a la Iglesia Católica en el siglo XIX. Con esto concluyo, él dijo, para conocer los orígenes del cristianismo es necesario dejar de ser protestante, porque con la Iglesia protestante nace en el siglo XVI, la Iglesia Católica nace en el siglo I. Muchas gracias. Gracias, Guido. Has concluido en tu segunda refutación a los 6 minutos con 18 segundos y a continuación vamos a pasar con el señor Pedro Gómez, que también tendrá 10 minutos en su segunda refutación. Pedro, ¿me escuchas? ¿Estás listo? Te escucho, listo. Perfecto, Pedro. Muchas gracias. A mi señal, ahora. Ok, el señor Guido Rojas argumenta de que los ¿cómo se llama? Los obispos tienen potestad para perdonar pecados. Pero él está malinterpretando la escritura. Aquí claramente el señor Guido Rojas pues dice de orar por los enfermos, y el libro de Marcos capítulo 16 verso 17 habla claramente lo que sería por señal para los que creen, y está hablando de ministros del Señor, servidores del Señor, apóstoles, predicadores del evangelio. Y esto es lo que dice el libro de Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Vamos a seguir aquí. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les dañará. Sobre las manos pondrán, pues sobre los enfermos, pondrán sus manos y estos sanarán. Esto es señal para la iglesia. Esto no es perdón de pecados. Ahora vamos a comparar lo que es el sacerdocio del primer pacto con el segundo pacto. A ver si tenía algo más acá que refutarle al señor Guido Rojas. Pedro no fue papa, eso tenía que habérselo refutado en los 10 minutos anterior. Pedro no fue papa. Cuando el Señor le dice, cuida mis ovejas, él está ordenando como pastor, está cuidando las ovejas. En ningún momento le dijo papa. Como el señor Guido Rojas lo dijo anteriormente en su primera exposición, pues se contradice, porque dice que no hay ministerio papal. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde sacan ese ministerio de Santo Padre? Dice la escritura que no llamemos padre a nadie en la tierra, porque padre hay uno y está en los cielos. Sé que tienen el argumento de padre Abraham, está hablando de un padre según la descendencia. Está hablando, la Biblia habla también de Padre Celestial, el que está en los cielos, y también habla de otro padre que es el padre Satanás. Son las tres paternidades que habla la escritura, así de que no hay ministerio papal. El señor Guido Rojas pues dijo de que Pedro era papa, así que ese punto también queda refutado. Apóstol y sacerdote, servicio, efectivamente, es diferente. Siervo y sí, son dos cosas muy diferentes. Apóstol y sacerdote. El sacerdote ministraba, ofrecía un sacrificio. El apóstol es enviado a predicar el evangelio, no presenta ningún sacrificio. Pablo no es sacerdote porque nunca presentó un sacrificio de sangre. Ok, vamos a comparar Hebreos 9, 13 y 14. Dice del primer pacto, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para sirváis al Dios vivo. A diferencia del primer pacto, el primero nada perfeccionó, nada logró, el segundo sí, y habla de un sacerdocio eterno. Dice Hebreos 7:25 que este sacerdote intercede en todo tiempo por nosotros.
Es el único intercesión en las Sagradas Escrituras. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador, o sea que por eso es sacerdote de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Únicamente por Cristo hay redención de pecados. Un hombre no tiene potestad para perdonar pecados. Hablando de la Eucaristía, pues dice acción de gracia, también se llama sacrificio santo. Conocemos que los sacerdotes, o bueno, lo que yo conozco de la Eucaristía, creen en la transustanciación, donde el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre. Para esto vamos a ir a Hebreos 9:24. Dice, porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por medio de nosotros, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santo cada año. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó de una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí miramos claramente que el único que quita pecado es Dios. Referente a esto de la transustanciación, recordemos que el sacrificio no fue en la mesa. Eso fue el anunciamiento o la anunciación de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio fue en la cruz, no fue en la mesa. Es algo que hay que tener muy claro. Eso de la transustanciación que están comiendo porque Jesús murió y eso es algo antibíblico realmente. El Señor dijo que hiciéramos esa cena en conmemoración de Él, que comiéramos juntos como hermanos y que a los que creen que el Señor murió por nosotros. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue crucificado una sola vez. A ver, esto ya lo leí, perdón. Hebreos 10, del 11 al 14. Dice, y ciertamente todos los sacerdotes, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces el mismo sacrificio que nunca puede quitar los pecados. Señor Guido Rojas, lamentablemente usted no va a poder contradecir la escritura de Hebreos 10:11, donde dice, y ciertamente todos los sacerdotes, ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden perdonar pecados. Claramente el Señor dice que los hombres no pueden perdonar pecados. No confunda el texto que leyó anteriormente con el perdón de pecados. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, o sea que no hay necesidad de que un hombre esté todos los días o todos los domingos ofreciendo sacrificio, porque ya el Señor ya lo hizo. Dice, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos a estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Esto contradice la enseñanza del catolicismo, donde cataloga a su feligreses como pecadores. El Señor nos libró de pecado, nos enseña la Sagrada Escritura. Por tanto, no necesitamos un sacerdote instituido por hombre. Dice Hebreos 10, 19, 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así de que ya todos nosotros, por la sangre de Cristo, tenemos la oportunidad de entrar al lugar santo. ¿Perdón? Tienes 2 minutos, Pedro. Ok. El libro de Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinamos sobre la tierra. Aquí claramente lo dice. Ahora, referente a la estructura de la iglesia, el Señor en Efesios 4:11 claramente nos da la estructura de lo que es la iglesia. Efesios 4:11 dice,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. El apóstol Pablo nos hace saber que la iglesia es el mismo cuerpo de Cristo, el cual debe estar puro y sin mancha. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estructura, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la estructura de la iglesia. Un sacerdote no tiene por qué liderar una iglesia. Es un sacerdocio, un ministerio ya abolido, porque fue dado bajo la ley, y dice que lo que es dado por viejo es pronto a desaparecer, y a la venida de nuestro Señor Jesucristo ese sacerdocio desaparece. Somos todos sacerdotes por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Leonardo, te cedo la palabra. Gracias, Pedro. Has concluido en 9 minutos con 51 segundos. A continuación, quiero felicitar a ambos exponentes porque han respetado las reglas. Se han limitado al tiempo que ustedes mismos. Y también queremos mandar saludos a todos nuestros oyentes que nos están escuchando y ponen atención cada vez que se lanza un debate. Tanto católicos como evangélicos. Y a continuación, cada uno de ustedes dos va a tener la oportunidad de poder despedirse. Despedida no se refuta, solamente limítense a despedirse. Guido, vas a comenzar con tu despedida, vas a tener 2 minutos para despedirte. Es tu tiempo. Adelante, Guido. Bueno, muchas gracias, Johnny, a ti por la invitación, por haber sido moderador. Al señor Pedro Gómez también, mi hermano en Cristo, evangélico, que nos conocemos de tiempo atrás. También las gracias, muy amable. Me gustó mucho su exposición, la forma como se hizo. Y yo también quiero hacer una invitación, así como el señor Pedro Gómez me invitó para este debate sobre el tema del sacerdocio católico. Yo también quisiera invitarlo, debido a la forma como se comportó, como una altura, como esperamos de todos nosotros, tanto él como yo, para que tengamos un compartir. Quiero hacer esa invitación al señor Pedro Gómez, si me acepta, un compartir de la palabra de Dios sobre el tema del apóstol Pedro, la primacía del apóstol Pedro, que lo hagamos en este canal de nuestro hermano Johnny, que gentilmente cede estos espacios de crecimiento espiritual para un próximo encuentro que lo podríamos después hablar más adelante. Y también a mi hermano Johnny y Soye, también mi hermano Bautista, recordar a él, a nuestros amigos, a nuestros foristas, que tenemos también un compartir de la palabra de Dios para el próximo sábado, 2 de junio, sobre el tema de la virginidad de María, la virginidad perpetua y los hermanos de Jesús. Entonces también los quiero invitar para que nos acompañen, ya que 8 días en este también tema también que es muy importante para crecimiento y para aclaración, tanto para católicos como para evangélicos. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, Guido. Concluiste con 1 minuto 40 segundos. A continuación, Pedro Gómez, también vas a tener 2 minutos para despedirte. ¿Estás listo, Pedro? ¿Listo, Leonardo? Adelante, tienes 2 minutos, Pedro. Listo, gracias, Leonardo, por la oportunidad de haber compartido en tu página. Es una página que edifica, es una página donde se adquiere conocimiento cuando tenemos el deseo de crecimiento, pero nos ponemos en un lugar neutral, ni para allá ni para acá. El Señor es uno, la enseñanza es uno. Le doy gracias al señor Guido Rojas también por su comportamiento, para que mire que las apariencias engañen. Estoy abierto para cualquier debate, cualquiera sea el tema. Confío en el Señor que pueda seguir dando palabra para edificar a todos aquellos que están sedientos de la palabra de Dios para crecimiento. Igual estoy abierto para cualquier otra persona a un debate. De esta forma, de verdad ha sido un gusto, un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y listo, es todo. De verdad que muchísimas gracias a todos por compartir esto.
Luego voy a subir también cuando esté disponible que el señor Johnny, pues a mi hermano, pues que lo diga que está disponible ya el video. Lo voy a compartir en mi foro, debate bíblico, cristianos evangélicos versus católicos, donde las personas que no pudieron conectarse acá, pues podrán ser partícipes de esta enseñanza. Gracias nuevamente, señor Guido Rojas. Gracias, mi hermano Leonardo. Que el Señor les bendiga a ambos. Y le cedo la palabra, Leonardo. Sí, y pues a mí me queda también darle gracias. De esta manera el pueblo católico, el pueblo evangélico puede aprender de ustedes dos que han sido unos grandes exponentes hoy en esta noche. Dios les bendiga, Guido. Dios les bendiga, Pedro. Bendiga a todas las personas que nos están escuchando. Y recuerda, tu canal, un canal donde se busca hablar con personas que saben de la palabra de Dios, respetan a los oponentes, tanto sea católico o sea evangélico. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Este video va a estar aproximadamente en unos 10 minutos ya en YouTube, Pedro. Es de ustedes dos este video, Guido, Pedro, es de ustedes dos este video, solamente con la condición de que con los videos no se adquiera dinero. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Hasta la próxima.